Era 1995. La fecha está grabada en mi memoria como si fuera ayer, pero la pesadilla que se abatió sobre mí ese día parece haber ocurrido hace una vida. Heredé la granja de mi abuelo, el viejo Silas, un hombre rudo y solitario que vivía entre sus campos y animales. Nunca fuimos cercanos, pero la granja era un pedazo de tierra que llevaba la memoria de mi padre, quien falleció cuando yo aún era niño. Era un legado que no podía simplemente ignorar. La granja, sin embargo, estaba en pésimas condiciones, especialmente el antiguo granero, que mi abuelo usaba para guardar sus herramientas y equipos. El tiempo y la negligencia habían dejado la madera podrida, las tejas rotas y las paredes agrietadas. El olor a moho y polvo impregnaba el aire y la sombra densa que se cernía sobre el lugar era más pesada que cualquier otra en la propiedad. Decidí reformar el granero. Era un trabajo duro, pero cada martillazo y cada tabla que colocaba en su lugar me hacían sentir más cercano a mi padre, a sus historias sobre la granja, a sus risas resonando entre los campos. Cada día, el granero se iba convirtiendo un poco más en mío, un poco más familiar. Pero algo estaba muy mal, una presencia siniestra, una sensación de miedo y repulsión que me oprimía, se apoderó del lugar. Era como si la propia estructura del granero fuera un capullo, guardando algo terrible, algo que me observaba desde dentro de sus sombras. Las noches eran las peores, los chillidos de los cuervos, los aullidos de los lobos, los truenos que rasgaban el cielo. Todo parecía resonar más fuerte y más amenazante dentro de aquel lugar. Una noche, la sensación de ser observado se intensificó. Era como si miles de ojos me miraran, cada uno de ellos lleno de odio y deseo de verme destruido. Escuché un ruido fuerte, algo arrastrándose en el suelo de madera podrida. El sonido parecía acercarse y mi corazón se aceleró en el pecho. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo el viento, una rata, cualquier cosa menos lo que mi mente imaginaba. Pero el miedo, como una sombra, me seguía. Decidí ir a investigar. Sujeté firmemente el farol. La luz tenue parpadeaba, lanzando sombras extrañas y alargadas que parecían moverse por sí solas. El aire estaba denso y frío, y un olor nauseabundo, como de carne podrida, invadió mis fosas nasales. Con cada paso que daba, el ruido se intensificaba, raspando, arrastrándose, deslizándose en el suelo de madera. En la oscuridad del granero, en el rincón más lejano, vi un brillo, una luz débil y verde que me congeló en el lugar. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en un bloque de hielo, incapaz de moverse. Mis ojos, fijos en ese brillo, se abrieron de horror. La criatura emergió de las sombras, y la luz débil de mi farol apenas lograba iluminar su grotesca figura. Era como si la propia oscuridad se hubiera materializado en algo horrible, algo que nunca debería haber existido. Su forma era distorsionada, una mezcla grotesca de hombre y animal, con miembros largos y delgados que se arrastraban por el suelo, dejando rastros húmedos y fétidos. La piel, si es que se podía llamar piel, era una masa de carne corrompida, llena de heridas abiertas y pústulas purulentas que rezumaban un líquido viscoso y apestoso. Sus ojos, grandes y hundidos, brillaban con una luz verde enfermiza, y la mirada fija que me lanzó era pura maldad y odio. Una boca ancha, llena de dientes puntiagudos y amarillos como huesos, se abrió en una sonrisa grotesca, revelando una lengua gruesa y roja que se movía como un gusano. Su olor era insoportable, una mezcla de carne en descomposición, orina y azufre que me hizo querer vomitar. Inmóvil de miedo, no podía apartar la mirada de aquella criatura abyecta. Era como si me hubiera hipnotizado, atrapándome en su presencia nauseabunda. Sin embargo, la mente, a pesar del terror, aún funcionaba, gritando para mí que necesitaba huir, que esa cosa, fuera lo que fuera, me mataría si no escapaba. Un grito de terror escapó de mis labios, rompiendo el silencio de esa noche. La criatura reaccionó instantáneamente, soltando un rugido ronco y gutural que hizo vibrar mis huesos. Se lanzó hacia mí, sus miembros delgados y huesudos golpeando el suelo como ramas secas. La adrenalina corrió por mi cuerpo, dándome una fuerza sobrehumana. Me tiré hacia atrás, escapando por poco de sus garras afiladas, que rozaron mi ropa. Corrí hacia la puerta del granero, tropezando y cayendo al suelo. Pero la criatura, más rápida de lo que imaginaba, se movió con una agilidad aterradora, bloqueando mi salida.
Sus ojos verdes fijos en los míos, se inclinó sobre mí. Su aliento fétido me golpeó de lleno. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo y un miedo paralizante me tomó por completo. La criatura abrió la boca nuevamente y pude sentir la punzada de sus dientes en mi cuello, la fuerza bruta de sus músculos sujetándome al suelo. «Está acabado», pensé, con la voz fallando. «Voy a morir aquí». De repente, la criatura soltó un rugido alto y doloroso, y una luz intensa, como un rayo de sol que rasgó la oscuridad, alcanzó el granero. La criatura, con un grito de agonía, retrocedió hacia las sombras, mientras la luz se apagaba tan rápido como había aparecido. El dolor que sentía en mi cuello era insoportable, pero la sensación de pavor era aún mayor. Me levanté, temblando, y corrí tan rápido como mis piernas aguantaron, sin mirar atrás. Salí del granero y corrí por la granja sin parar hasta llegar a mi casa. Trancé la puerta, me arrojé en el sofá y comencé a temblar. El miedo me tomaba por completo. Sabía que eso no era una pesadilla. Había visto a esa criatura, sentí sus dientes afilados en mi cuello y escuché su rugido de furia. A partir de ese día, viví con miedo. El granero continuó allí, una sombra oscura en mi terreno, un recordatorio constante de esa noche horrible. Nunca más osé entrar en ese lugar y me mantuve lejos de él, incluso durante el día. Las noches se convirtieron en un tormento. Cada ruido, cada sombra, cada viento que golpeaba la ventana me hacía recordar a esa criatura. Pasaba las noches en vela, temblando de miedo, con la sensación de que en cualquier momento ella podría volver a buscarme. Cada día, la certeza de que estaba siendo observado se intensificaba. Veía sus ojos verdes en las sombras, escuchaba sus rugidos en el viento y sentía su olor nauseabundo en el aire. Estaba atrapado en una prisión de pavor y desesperación, sin esperanza de escapar de esa maldición. La granja que era mi hogar, que llevaba la memoria de mi padre, se convirtió en una pesadilla. La tierra que heredé, un legado familiar, se transformó en un campo de batalla contra una criatura abyecta, un monstruo que parecía ser parte de un mundo que nunca debería haber conocido. El tiempo pasó, y la granja se convirtió en un fantasma, un lugar atormentado por los recuerdos de esa noche. Cada día que amanecía, la sensación de miedo se volvía más fuerte. Era como si la criatura se hubiera infiltrado en mi alma, envenenándome con su terror. No podía dormir, cada ruido me despertaba sobresaltado, cada sombra me parecía una amenaza. Las noches se transformaron en una eterna pesadilla, y los recuerdos de esa noche horrible me perseguían como un fantasma. Traté de olvidar, traté de ignorar, traté de seguir adelante, pero el miedo me impedía. La memoria de esa criatura me atormentaba y sabía que estaba allí afuera, esperando el momento adecuado para volver. Un día, cansado de vivir en esa prisión de pavor, decidí hacer algo. Necesitaba enfrentar mi miedo, aunque eso significara mi propia destrucción. Armado con una escopeta vieja, que encontré en el sótano, me dirigí al granero. El olor nauseabundo me golpeó antes de entrar, y la oscuridad era tan profunda que parecía succionarme hacia adentro. Mis pies temblaban, pero seguí caminando, mi respiración acelerada, el corazón latiendo fuerte en el pecho. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crepitar de mi farol y el sonido de mis propios pasos. En el rincón más lejano del granero, donde la había visto por primera vez, sentí una presencia. Un frío recorrió mi columna y mis cabellos se erizaron. Levanté la escopeta, apuntando a la oscuridad, mis dedos apretados en el gatillo. Mi cuerpo temblaba, pero estaba decidido a acabar con esa pesadilla. Escuché un ruido, un arrastrar lento y pesado, y la criatura emergió de las sombras. Sus ojos verdes brillaban como brasas, y su sonrisa grotesca me miraba con una furia infernal. Disparé. La explosión del disparo reverberó en el granero, y la criatura cayó, envuelta en una nube de polvo y sangre. Pero, antes de que pudiera celebrar, se levantó de nuevo, su cuerpo herido pero aún en pie, su furia aún más intensa. Se lanzó sobre mí, sus miembros delgados y huesudos moviéndose con una rapidez increíble. Me agaché evitando sus garras y disparé de nuevo. El disparo alcanzó su pecho, pero la criatura siguió avanzando, su boca abierta en un grito de furia. Me levanté, con la escopeta apuntada, los ojos fijos en su dirección. Se acercó más y disparé una vez más. La criatura cayó y sentí una oleada de alivio apoderarse de mí. Estaba libre. Me levanté, respirando profundamente,
y miré a la criatura en el suelo. Su cuerpo estaba inmóvil, y sus ojos verdes se apagaban lentamente. Me acerqué y puse el pie en su cabeza. «Se acabó», susurré. «No me vas a atormentar más». Pero, antes de que pudiera girarme y salir del granero, la criatura movió uno de sus miembros delgados, y sus ojos verdes, ahora llenos de una furia roja, se fijaron en mí. Abrió la boca, y un grito de agonía y rabia resonó en el granero. Y entonces, el granero tembló, y la criatura se disolvió en una nube de humo negro, dejando solo un olor nauseabundo y una sensación de terror que nunca más me abandonaría. Corrí fuera del granero, mi cuerpo temblando, y no dejé de correr hasta llegar a mi casa. Nunca más miré atrás. El año era 2001. La brisa fría de noviembre azotaba las hojas secas de los árboles que rodeaban mi granja, ubicada en Jensen, un pueblito casi olvidado en el interior de Mississippi. Mi vida era simple, tranquila, como el lento fluir del río que atravesaba la propiedad. El único toque de misterio era el antiguo camino que cruzaba mis tierras, un camino que la leyenda local decía estar embrujado por espíritus de esclavos que murieron intentando escapar de la crueldad de sus amos. Yo, un hombre pragmático, nunca le di crédito a esas historias, hasta esa noche. Era una noche oscura, el cielo cubierto de nubes densas que engullían la luna. La única luz provenía de la chimenea que crepitaba en la sala, calentando mi cuerpo y mi alma. Me senté en la mecedora, un viejo amigo de madera oscura, y tomé el libro que estaba leyendo. La historia me cautivaba, pero la paz de la lectura fue interrumpida por un sonido extraño que venía de afuera. Era una melodía melancólica, casi un lamento, que subía y bajaba, como olas golpeando la costa de una playa lejana. Era una música que parecía venir de otro tiempo, cargada de sufrimiento y añoranza. Curioso, y quizás un poco escéptico, me levanté y me dirigí a la puerta principal. La melodía pareció intensificarse, y al mismo tiempo, una luz tenue comenzó a brillar a través de los árboles, como si un faro distante estuviera siendo agitado. Mis pies se movieron por instinto, guiados por la melodía y la luz, y me encontré caminando hacia el bosque. El olor húmedo de la tierra y la fría niebla de la noche me envolvieron, pero no me importaba. Algo me empujaba hacia adelante, como si una fuerza invisible me guiara a través de la oscuridad. La luz se intensificó a medida que me acercaba al centro del bosque. Parecía que la música venía del medio de los árboles, y seguía adelante, sin vacilar. La niebla enturbiaba la visión, pero podía ver figuras oscuras moviéndose entre los árboles, como espectros danzando en un baile macabro. La música se volvió más clara, y ahora podía escuchar las palabras, susurradas en un idioma que no entendía, pero que resonaban en mis huesos como un grito de desesperación. Entonces, los vi. Vi figuras encadenadas, espectrales y transparentes, caminando en silencio. Sus ojos, vacíos y llenos de dolor, parecían perforar mi alma. Estaban atrapados en una danza eterna, sus cadenas golpeando el suelo en un ritmo fúnebre. Y entonces, una de ellas se volvió hacia mí. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una intensidad inexplicable. Abrió la boca, y una voz ronca, como si viniera de una tumba, pronunció mi nombre. Ethan. Mi cuerpo se congeló. Mi sangre se heló en las venas. Era como si mi propia alma hubiera sido tocada por un dedo frío y húmedo. La figura me miró directamente, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y esperanza. Habló de nuevo, su voz débil y temblorosa. Ethan, ayúdanos, libéranos. Las palabras resonaron en mi mente, y me sentí atrapado en una pesadilla. No podía moverme, no podía hablar, solo observar la escena surrealista frente a mí. Las otras figuras se acercaron, sus ojos fijos en mí, sus susurros pidiendo ayuda, pidiendo liberación. Y entonces, la luz se apagó, la música se disolvió y las figuras desaparecieron, dejando solo el olor a tierra húmeda y un vacío aterrador en mi corazón. Corrí de vuelta a casa, mis piernas temblorosas, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Entré en la casa, cerré la puerta con fuerza, como si estuviera tratando de barrar a los fantasmas que me perseguían. Pasé la noche en vela, la imagen de las figuras encadenadas grabada en mi mente. Los susurros, antes distantes, ahora resonaban en mis oídos, pidiendo ayuda, pidiendo liberación. Desde esa noche, no puedo dormir sin escuchar sus susurros. Veo sus ojos, llenos de dolor, en mis sueños,
La paz que antes conocía se desvaneció, sustituida por un miedo constante, un miedo que me atormenta, me persigue y me atormenta. La granja, que antes era un refugio, ahora se convirtió en un recordatorio constante de esa noche, de esa visión terrible, de esas almas aprisionadas. No sé qué hacer, no sé cómo ayudarlos, no sé cómo liberarme de este peso que llevo en mi corazón. Solo sé que la paz se ha ido y que la noche, antes amiga, ahora se ha convertido en un escenario para mi pesadilla. Los días se arrastraban, cada uno más pesado que el anterior. La granja, antes un lugar de paz y tranquilidad, ahora se convertía en un escenario de mis pesadillas. El sonido de los gallos cantando al amanecer era como una burla, un recordatorio de que la noche llegaría nuevamente, trayendo consigo los susurros y las visiones. El olor a tierra húmeda, antes reconfortante, ahora me llenaba de angustia, recordándome el olor del bosque y la niebla de esa noche fatídica. Intenté ignorar lo que había visto. Intenté convencerme de que era solo mi mente, la soledad, la falta de sueño. Pero fue en vano. Los susurros no cesaban. Estaban presentes en cada rincón de la granja, en cada rincón de mi mente. Los escuchaba en la suave brisa que balanceaba los árboles, en el crujido de la vieja puerta principal, en el murmullo del río que corría al fondo. En un esfuerzo desesperado por silenciar los susurros, me sumergí en el trabajo. Trabajaba hasta la extenuación, tratando de ocupar la mente, tratando de olvidar. Cortaba leña, plantaba, cosechaba, reparaba, hacía todo lo que podía para alejar a esos fantasmas que me perseguían. Pero la noche siempre llegaba, y con ella, el miedo y la angustia. Por la noche, cuando la oscuridad se instalaba y el silencio se volvía denso, la sensación de pavor me invadía. Las figuras espectrales se materializaban en la penumbra, sus ojos fijos en mí, sus susurros implorando por liberación. Me veía atrapado en una lucha incesante contra el miedo, tratando de mantener la cordura, tratando de controlar las pesadillas que me acosaban. Un día, cansado de luchar contra el miedo, decidí buscar ayuda. Conté la historia a un amigo, un viejo granjero que conocía la región como la palma de su mano. Él escuchó con atención. Sus ojos oscuros y penetrantes reflejaban la seriedad de mi historia. Las leyendas sobre el camino son reales, Ethan, dijo, su voz grave y cargada de conocimiento ancestral. Pero los espíritus no son malos, están atrapados, buscando paz. ¿Y qué puedo hacer?, pregunté, mi corazón lleno de esperanza. Busca un viejo libro, dijo, un libro de magia, un libro de sanación que habla sobre la liberación de las almas. Es la única manera de ayudar a esos pobres espíritus. La esperanza renació en mi pecho. Con la ayuda del viejo comencé a buscar información sobre el libro. Visité bibliotecas, anticuarios, hablé con antiguos habitantes, recorrí ciudades y pueblos, siempre en busca del libro que podría ayudarme. La búsqueda fue larga y difícil, llena de frustraciones y decepciones. Pero cada nuevo día, la promesa de la liberación de los espíritus me mantenía firme. Finalmente, después de meses de búsqueda incansable, encontré el libro en una tienda de antigüedades, enterrado en un rincón olvidado. El libro era antiguo, sus páginas amarillentas y quebradizas. La tapa, hecha de cuero grueso, estaba agrietada y descolorida. Pero dentro de él, palabras escritas en una caligrafía elegante revelaban secretos de magia y sanación. Las palabras del libro me enseñaron sobre el poder de la compasión, la bondad y la fe. Me enseñaron sobre la importancia de liberar las almas aprisionadas y de guiarlas hacia la paz. Con el corazón lleno de esperanza, seguí las instrucciones del libro. Volví al bosque, al camino embrujado. Encontré el lugar donde vi las figuras espectrales y con las palabras del libro canté una melodía antigua, una canción de liberación, una canción de paz. La melodía resonó por el bosque, llevando consigo las palabras del libro, llevando consigo el deseo de paz y liberación. Los susurros disminuyeron, los fantasmas se disiparon. La niebla desapareció, la luz de la luna brilló más fuerte, iluminando el camino como si estuviera bendiciendo la liberación de las almas aprisionadas. El bosque quedó en silencio, un silencio profundo, como el silencio de un alma finalmente en paz. Sentí el peso que cargaba en mi corazón aliviarse, sentí la paz regresar a mi alma. A partir de ese día, la granja volvió a ser un lugar de paz y tranquilidad. El miedo desapareció, los susurros cesaron, y finalmente pude dormir en paz. El recuerdo de esa noche permaneció,
pero no más como una pesadilla, sino como un recordatorio de que la compasión y la fe pueden curar las heridas más profundas, liberar las almas más aprisionadas y traer paz y luz al mundo. Por eso hoy dejé de correr tras lo sobrenatural, porque cuando sentimos lo sobrenatural tenemos que huir, porque quien se queda se convierte en historia, y yo quería seguir viviendo mi vida como antes. El problema es acostarme en la cama y saber que no siempre estaré solo. A veces habrá alguien observándome sin que yo sepa nada. Eso es lo que me da mucho miedo todos los días. Pero sé que tengo que enfrentarme para poder continuar con mi vida sin problema alguno. Era un año de soledad y silencio. Después de perder a mi esposa, decidí dejar la gran ciudad y refugiarme en la granja de la familia, en el interior del estado. Era un lugar tranquilo, rodeado de campos verdes y un denso bosque. La única compañía que tenía era el sonido del viento en los árboles y el canto de los pájaros. La granja estaba cerca de una antigua línea férrea, abandonada hace años. Los rieles oxidados, cubiertos por una capa de polvo y hojas secas, cruzaban los campos como un fantasma del pasado. Era un lugar siniestro, con un aire de abandono y melancolía. En ese entonces no lo sabía, pero la línea férrea tenía un secreto que me atormentaría para siempre. Una noche, la niebla se asentó en la granja, envolviendo todo en una densa y opaca bruma. Era una noche silenciosa, casi sepulcral. Estaba leyendo un libro en la terraza cuando oí un sonido distante, pero inconfundible, el silbido de un tren. ¿Un tren? Pero no había ningún tren en esa región. La línea férrea estaba abandonada desde hacía décadas. Me levanté y fui hasta el límite de la propiedad, desde donde podía ver la línea férrea. Era una noche oscura. La niebla dificultaba la visión, pero podía oler el humo y el aceite. Un olor que me recordaba a mi infancia, cuando viajaba en tren con mis padres. El sonido del tren se intensificó, y entonces, a través de la niebla, vi una luz. Una luz espectral, como un fantasma centelleante que iluminaba los rieles. Un tren se acercaba, pero no era como cualquier tren que hubiera visto antes. Era oscuro, con vagones cubiertos por una capa de óxido y telarañas. Parecía un tren fantasmal, salido de una pesadilla. El tren pasó lentamente, la luz fantasmal iluminando los árboles y los campos, los vagones chirriando sobre los rieles con un sonido metálico y fúnebre. Miré hacia el último vagón, y vi algo que me heló la sangre. Una figura esquelética, vestida con un abrigo negro y un sombrero de fieltro, me saludó, como si me estuviera invitando a entrar. En un destello de luz, el tren desapareció. Era como si hubiera sido tragado por la niebla, dejando atrás solo el olor a humo y el sonido de los rieles chirriando. Me quedé allí, paralizado de miedo, hasta que salió el sol y la niebla se disipó. No le conté a nadie lo que había visto, pensando que era solo un sueño, una alucinación de mi mente. Pero esa noche, el terror comenzó. A la medianoche, el sonido del tren volvió. El silbido, el chirrido de los rieles, la luz fantasmal, todo se repitió. El tren pasó nuevamente, la figura esquelética me saludó y en un destello de luz desapareció. Cada noche el sonido del tren se volvía más cercano, más intenso, más amenazador. Cada noche, el terror aumentaba, consumiéndome por dentro. Sabía con una certeza que me helaba la sangre que ese tren fantasmal, no era un sueño, no era una alucinación. Era real y se estaba acercando. Y yo, solo en mi granja, rodeado de campos silenciosos y un denso bosque, no tenía a dónde correr. Era 2005. Mi finca, un pedazo de tierra que heredé de mi abuelo, estaba en el interior, un lugar tranquilo y aislado, donde el tiempo parecía haberse detenido. La vida seguía un ritmo lento y calmado, con el sonido del viento en los árboles, el canto de los pájaros y el mugido de las vacas a lo lejos. Era una paz que me tranquilizaba y me hacía olvidar de las preocupaciones de la vida en la ciudad. Sin embargo, la tranquilidad de mi vida en la finca se rompió en una noche de luna llena. El cielo estaba claro, la luna brillaba intensamente, inundando el campo con una luz plateada. Sentía una energía extraña en el aire, una vibración que me dejaba inquieto. Miré hacia la finca de al lado, propiedad del señor Oliveira, un hombre recluso y misterioso, que raramente salía de su casa. Siempre tuve curiosidad sobre él, sobre su vida y sus secretos, pero nunca me atreví a preguntar.
En ese momento, sin embargo, algo me impulsó a mirar hacia su propiedad. En el claro cercano a la casa del señor Oliveira, vi algo que me dejó helado. Un círculo de fuego ardía en el centro del claro, y figuras encapuchadas, con ropas oscuras y rostros ocultos, se movían alrededor de las llamas. Un sentimiento de miedo y aprensión me invadió. Era como si algo oscuro y poderoso se estuviera formando en ese lugar. Las figuras entonaban cánticos en una lengua desconocida, sus voces mezcladas con el crepitar del fuego, creando un sonido que me puso la piel de gallina. Una de las figuras, con una capucha que ocultaba su rostro, levantó la mirada y me miró directamente. Sus ojos brillaban en la penumbra, como brasas ardientes, y sentí una presencia sombría acercándose, una fuerza invisible que me aprisionaba en su abrazo. Huí de allí en pánico, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Volví a mi casa, aterrorizado, con la imagen de aquellas figuras grabada en mi mente. En los días que siguieron, la tranquilidad que antes me calmaba se transformó en una pesadilla. Tuve pesadillas constantes, con las figuras encapuchadas persiguiéndome por corredores oscuros e interminables. El recuerdo de los cánticos que escuché en la noche de luna llena me atormentaba, resonando en mis oídos como un murmullo incesante. Eran pesadillas tan reales que, al despertar, sentía la presencia de aquellas figuras, como si estuvieran acechando en las sombras, observándome. Para empeorar la situación, comencé a encontrar símbolos extraños grabados en la madera de mi casa. Era como si alguien estuviera marcándome, dejándome mensajes enigmáticos y aterradores. Los símbolos eran complejos, con líneas entrelazadas y formas geométricas que no reconocía. La paz de mi vida en la finca se desvaneció. Lo que antes me traía confort y seguridad, ahora me inspiraba miedo y paranoia. La duda me atormentaba. ¿Estaban los vecinos involucrados en algo maligno? ¿Qué tipo de secreto estaban guardando? ¿Y cuál era el significado de los símbolos que aparecían en mi casa? Hasta hoy, no sé lo que pasó aquella noche de luna llena, ni cuál es el significado de los símbolos que encontré en mi casa. La duda me persigue, me hace cuestionar la realidad y la seguridad del mundo a mi alrededor. La verdad es que, desde aquella noche, la finca nunca más fue la misma para mí. El miedo y la incertidumbre se instalaron en mi corazón, y nunca más pude mirar a mis vecinos de la misma manera. La tranquilidad que antes me calmaba se convirtió en un fantasma del pasado, y yo, como prisionero de mi propia mente, aún busco respuestas para los misterios que me atormentan. El sol de la tarde se asomaba entre los árboles de mi finca, proyectando sombras largas y distorsionadas en el suelo. Era 1998, y yo, Williams, me encontraba en medio de la rutina tranquila del campo, rodeado por la paz del entorno y el canto de los pájaros. La vida en la finca era simple, pero tenía su encanto. El olor de la tierra húmeda, el ruido de los animales, la sensación de estar en sintonía con la naturaleza, me traían una paz que no encontraba en ningún otro lugar. Mientras caminaba por un trecho de la propiedad, mis ojos se toparon con algo que llamó mi atención. Un pozo antiguo, cubierto por una tapa de madera vieja y desgastada por el tiempo. La curiosidad me dominó y me acerqué, mis dedos tocando la madera áspera. La tapa estaba podrida, con las bisagras oxidadas, y la removí con cuidado, revelando la oscuridad profunda del pozo. Un olor fétido subió a la superficie, cargado con un aroma de tierra húmeda y de algo antiguo, como una tumba olvidada. La adrenalina comenzó a pulsar en mis venas. El fascinante desconocido me impulsaba hacia abajo. Sin pensarlo dos veces, bajé por la escalera de madera vieja y estrecha, que parecía haber sido construida hace mucho tiempo. Sus peldaños crujían bajo mi peso. La oscuridad era densa, absorbiendo la luz tenue del sol que entraba por la abertura del pozo. El aire era húmedo y frío, y el olor fétido se intensificaba. Podía sentir mi respiración acelerada, mi corazón latiendo fuerte en el pecho. La escalera terminaba en un túnel estrecho, con paredes húmedas y cubiertas de musgo. El sonido de mi respiración resonaba en el silencio, amplificado por el espacio cerrado. Y entonces escuché un sonido que me erizó los cabellos. Un llanto bajo, distante, como si viniera del fondo de la tierra. Sin pensarlo dos veces, comencé a seguir el sonido, mis manos resbalando por las paredes húmedas del túnel. El llanto se hacía más fuerte, más claro, y podía sentir una sensación creciente de aprensión.
El túnel se abrió en una cámara subterránea, iluminada por una luz tenue que emanaba de las paredes. La cámara era enorme, con el techo alto y abovedado, y las paredes cubiertas de inscripciones extrañas, escritas en un idioma que no reconocía. La sensación de estar siendo observado me invadió. Miré en todas direcciones, buscando la fuente del llanto, pero no había nada. Era como si las voces vinieran de todos lados al mismo tiempo, envueltas en un silencio pesado. De repente, un estruendo fuerte me hizo detenerme. Miré hacia arriba y vi la tapa del pozo cerrándose, un ruido sordo y seco que me hizo congelarme en el lugar. La oscuridad se cerró sobre mí, la luz tenue de las paredes desapareció y el llanto se intensificó, ahora resonando por toda la cámara. Estaba atrapado, encerrado en un laberinto subterráneo, con las voces rodeándome, mirándome en la oscuridad, dejándome en un estado de pavor absoluto. El olor de la tierra húmeda se transformó en un olor nauseabundo, como si el propio aire estuviera cargado de un mal oscuro. La sensación de terror me dominó. Las voces me llamaban, me seducían, me amenazaban, y no podía escapar, atrapado en la oscuridad, con el peso del miedo aplastándome. Me encontré en un lugar olvidado por el tiempo, envuelto en misterios que no podía desentrañar. El miedo, el silencio, las voces, la oscuridad, todo se fusionaba en una única sensación, la de estar frente a algo antiguo, algo poderoso, algo que me observaba, esperándome en la oscuridad. Y así, atrapado en el pozo, en ese laberinto subterráneo, mis pensamientos se perdieron, mientras el miedo me consumía, y la oscuridad me engullía, como si estuviera siendo llevado hacia un destino incierto, un lugar del cual nunca más podría regresar.